Arratsaldeon, Pradales lehendakaria, DIPF-ko patronatuko kideak, agintariak, DIPF-ko lankide eta kideak, jaun Andreok, ongi etorriak. Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la gala 25 aniversario del Donostia International Physics Center. Halaxe da, Donostia International Physics Centerrek, DIPF-ek, 25 urte bete ditu. Eta denbora guzti honetan bidelagun izan dugun jende guztiarekin, hau da, zuekin ospatuko dugu momentu berezi hau. Eskerrik asko bihotzez, egun seinalatu honetan gurekin izateagatik. Nora, igual nos presentamos, ¿no? Para que la gente nos conozca. Me acompaña Nora González, ella es directora de divulgación y comunicación del DIPC. Lo he dicho bien, ¿no? Bai, eta nire ondoan dut, Iñaki Leturia, zientzia divulgatzailea Elujarren eta Teknopolis telebista saioko aurkezlea. Bueno, ya nos conocéis, ya nos conocemos y hechas las presentaciones paso a explicarles el plan para hoy. Datorren ordu bete pasatxoan DIPC-ren 25 urte hauetako historia gogoratuko dugu eta zientziari egin dion ekarpena ezagutuko dugu. Emozioz beteriko arratsaldea izango delakoan nago. Igual hasta se nos escapa alguna lagrimilla. Bueno, badakizu zein den trukoa ez da, zera esan behar da. Creo que se me ha metido algo en el ojo. ¿Ves? Hay que decir, se me ha metido algo en el ojo. Eta funtzionatzen du. Kontuan izango dut. Beno, has gaitezen. Ospakizun ekitaldi honi hasiera emateko gurekin daukagu Imanol Pradales lehendakaria eta orain berak hartuko du hitza. Lehendakari jauna, mesedez nahi duzunean. Legebiltzarburua, diputatu nagusia, sailburuok, herri agintari eta ordezkariok, DIPC-ko lagunok, jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. DIPC-ren ibilbide oparoa posible induzuen guztio lana goraipatzeko eguna da gaur. Baina eskertzaz eta aitortzaz haratago, arrakastaren gakoak aztertzeko eguna ere badugu. 20. mendearen amaieran, ikerkuntza hazten ari zen Euskadin. Une hartan, erabaki politiko baten lehenengo fruituak jasotzen ari ginen. Lehenengo Eusko Jaurlaritzak, garaikotxearen gidaritzapean, eta gure autogobernuaren babespean, zientzian eta berrikuntzan inbertsio egonkor eta jarraitua egitea erabaki zuen. Ibarretxe lehendakariak ere, 2000. urtean, oso garbi izan zuen, zientziaren rola ezinbestekoa zela herri baten garapenean. Horregaitik, irmoki bultzatu zituen azpiegitura zientifiko aurreratuak eta abanguardiako politika zientifikoa. Euskal Herriko Unibertsitatean, Pedro Miguel Etxenike irakaslea eta bere inguruan sortzen ari zen ikertzaileen taldea erreferentzia nagusietako bat ziren. Kurrikulum distiratsua zuen Etxenikek dagoeneko. Eta DIPC proiektua planteatu zuenean, Euskal erakundeen babesa jaso zuen, beste hainbat eragile pribatuen konpromisoare lortuz. Baina, ikerkuntzak baldintza gehiago behar ditu aurrera egin ahal izateko. Ikertzailearen askatasuna, oinarrizko zientzia egitea, nazioarteko harremanak, elkarren artean lan egiteko azpiegitura eta ingurune egokiak, gehiegizko burokrazia, zurruntasuna eta kafea denentzat formula saiestea besteak beste. Horrela egiten zen garai hartan, zientzia munduko herrialde aurreratuenetan, ongi zekien Pedro Miguelek, eta kanpoan egiten zenaren pareko zerbait sortu nahi izan zuen gure Donostian. Bere proposamenak harrera ona izan zuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta esan bezala Eusko Jaurlaritzan. Eta elkarrekin, Cambridgeen, Triesten edo Max Planck institutoan egon ziren puntako ereduak ezagutzen. Honela, proiektu berritzailea bultzatu zuten eta ez bakarrik eduki zientifikoetan, baita egiteko moduetan ere. Lege zirrikutu guztiak aprobetxatu zituzten, elkarlan publiko-pribatuan oinarritutako egitura berritzaile eta eraginkorra diseinatzeko. Bikaintasunak eskatzen duen malgutasuna eta arintasuna bermatuz. Ausardiaz egin zuten aurrera,
zalantza, eta denborak erakutsi du merezi izan duela. Euskadi munduko zientziaren mapan kokatzeko erabakigarria izan da, DIPC. Bikaintasunaren erreferentzia, herri proiektu estrategikoa, harrotasun iturria, mila esker eta zorionak. A finales del siglo XIX, la comunidad científica creía que había aclarado la gran mayoría de los misterios del mundo físico. Gran parte de las mentes más privilegiadas compartían, en cierta medida, este pensamiento. Tan es así que a Max Planck, que dudaba entre especializarse en las matemáticas o en la física, le recomendaron no elegir esta última, porque, total, casi todo estaba ya descubierto. Afortunadamente no hizo caso, y con su trabajo puso los cimientos de la física moderna. Como escribe Bill Bryson, empujó la puerta hacia la era cuántica, hacia un siglo de ciencia en el que muchos no entenderían nada y no habría nadie que lo entendiese todo. Hoy vivimos una época de ebullición científica y tecnológica derivada de aquella revolución. Y también hoy celebramos los 25 años del nacimiento y éxito del DIPC, si me permite la expresión, nuestro opus magnum de la excelencia científica vasca. Una obra colectiva que, bajo la magistral batuta de su fundador y presidente, mi admirado Pedro Miguel Echenique, ha situado a Donostia como ciudad de ciencia y a Euskadi, nuestro país, en la vanguardia mundial de la física y sus disciplinas afines. No hay nación avanzada en el mundo que no haya desarrollado un sistema científico-tecnológico que le permita progresar en todos los órdenes. Y el DIPC, no lo tengan y no tengan ninguna duda, el DIPC es una pieza clave en términos de contribución nacional vasca a la ciencia global. Sin embargo, debemos continuar cultivando y apoyando permanentemente nuestro ecosistema científico-tecnológico. El éxito de proyectos como el DIPC no debe llevarnos jamás a caer en el triunfalismo. Al contrario, debe inspirarnos e interpelarnos para redoblar las apuestas que nos han traído hasta aquí, aprendiendo también de los errores. Hoy, quizás más que en otros momentos históricos, la ciencia, el talento y la innovación son los faros que nos alumbran en un tiempo de enormes desafíos e incertidumbres. En un momento clave para Euskadi y para Europa, el conocimiento avanzado y la difusión social de la ciencia son fuente de oportunidades y calidad de vida, de proyección internacional, de competitividad y autonomía estratégica, pero también de profundización democrática. Permítame detenerme brevemente sobre este último aspecto en estos momentos de crecimiento de los populismos, los autoritarismos, los extremismos y las fake news. La ciencia nos ofrece una doble dimensión instrumental y cultural. Es base y motor del progreso social, económico, tecnológico, sin duda, pero también contribuye a construir conocimiento y valores. Interpela nuestra conciencia y responsabilidad individual y colectivas ante dilemas éticos y democráticos. De ahí la relevancia de una sociedad científicamente informada y de la divulgación científica como herramienta para construir libertad, confianza y cohesión social. Sobre esta piedra angular aspiramos a crecer como país, actualizando la receta que ha hecho posible el despliegue de un ecosistema científico-tecnológico vasco de primer nivel, acertando al elegir los ámbitos estratégicos de especialización, conectándonos con los nodos internacionales más avanzados, siendo innovadores para desarrollar nuevas fórmulas de colaboración público-privada, limitando una burocracia que ahoga el impulso investigador, con la voluntad de estar en la frontera del conocimiento y difundiendo el conocimiento científico en nuestra sociedad para profundizar precisamente en la confianza social y en los principios democráticos. Las iniciativas que estamos impulsando desde el Gobierno hoy, alineadas entre sí, beben del espíritu que alumbró la creación de este centro. Faros de innovación, plan industrial, renovación del PCETI, plan de inversiones transformadoras o incremento de un 20% de las ayudas a equipos de investigación universitaria y reducción de la carga burocrática para acceder a ellas. Arriskatzeko autua egin dugu guk ere. Eta seguro gauza batzuetan ez dugula asmatuko, ziur nago. Baina Pedro Miguelek askotan esan bezala, ikuspegia aldatu behar dugu soluzio egokira gerturatzeko balio duelako porrotak.
gure tamainaz kontziente izanik, guk aukeratutako arloetan onenen artean egoteko ambizioari eusten diogu. Eta teknologia kuantikoak dira hoietako bat, zalantzari gabe. Martxan jarri berri dugun IBM existentzu ordenagailua eta hurrengo urtean zabalduko da DIPC-ren egoitza berria. Bi mugarri, azten jarraitzeko. Donostian sortzen ari den ekosistemak aukera berriak zabaltzen ditu ikerketaren, talentuaren, eraldaketa industrialaren eta ongizatearen ikuspegitik. Ez dakigu zehatz mehatz zertan gauzatuko diren, baina badakigu zientzia sistema aurreratua garatuz irabaziko dugula gure etorkizuna. Zorionak berriz ere eta eskerrik asko egin duzuen eta egin duzuan lan bikainagatik. Bihotz, bihotzez. Zorionak. Eskerrik asko lehendakari jauna, eta orain ekitaldian aurrera egiteko atzera begira jarriko gara. Efectivamente, a continuación subirá a este escenario Ricardo Díez Muño, profesor investigador Ikerbasque y director del DIPC. Ricardo nos contará cómo empezó todo y nos explicará, bueno, pues qué es el Donostia International Physics Center, por si todavía hay alguna despistada en la sala. Lo puede haber. Hala da, zer garen eta nondik gatozen jakingo dugu jarraian. Nolabait demoran atzerako bidaia bat egingo dugu. Lotu gerrikoak 25 urte atzera egin behar dugu eta, baina bidaia hasteko ikus dezagun lehenik bideo bat. Pronto abrirá sus puertas un proyecto que hace solo un año nos parecía tan solo que no es poco. Una idea interesante. Nace con vocación internacional y ocupará en breve las antiguas escuelas de Ibaeta en Donostia. Nosotros conocimos esta idea de la mano del hombre que hoy me acompaña en el plató, Pedro Miguel Echenique, bienvenido. Muchas gracias. Pedro, supongo que habrán sido unos meses intensos de trabajo. Es como el verso de Gaña a Mechak o de alguno, probablemente de Gaña, porque es el que me suele ganar las apuestas en las carreras. Es eso, a Mechak y virtud, ¿no? Valorar algo que se hizo hace 25 años es fácil y difícil al mismo tiempo. Después de todo, mucho de lo que se ha realizado ya está previsto, porque lo que se ha hecho tanto en utilizar todo el talento que había en aquel momento, desarrollarlo, ampliarlo, extenderlo, internacionalizarlo y compartirlo, es algo que suelo decir que ha superado no solo mis expectativas, sino mis sueños. Cuando yo te comentaba, Ricardo, lo que íbamos a hacer, yo recuerdo que la mirada con la que me señalabas, que pensabas que estaba loco, prácticamente, ¿no? Que eso era imposible, etc. Pero incluso mis propios sueños han sido superados por la realidad gracias a una obra colectiva de mucha gente de gran talento que ha colaborado con intensidad, generosidad, que ha sabido extenderlo a la ciudad, internacionalizarlo. En definitiva, ha superado no solo mis expectativas, sino mis sueños. Bueno, yo creo que la inauguración de hace 25 años es un momento histórico, ¿no? Yo creo que es un momento histórico para el DIPC porque es el inicio de un proyecto ilusionante, extraordinario, en el que se sientan las bases ya para el desarrollo posterior. Y yo creo que también es un momento histórico desde una perspectiva más general, casi del sistema vasco de ciencia y tecnología, porque es el momento en que empiezan a crearse estructuras distintas, institucionales, que también pueden hacer investigación, y todo eso surge de una idea tuya, Pedro, y del DIPC. Cuando tú me explicabas el proyecto, Pedro, a mí me parecía imposible, simplemente porque creía que una iniciativa de ese tipo tan ambiciosa, tan dinámica, tan flexible, en un marco como el que teníamos dentro del sistema científico en ese momento, pues que me parecía, en mi opinión, que era irrealizable. Así de equivocado estaba yo.
decía, la inauguración del DIPC fue para mí un momento mágico porque era iniciar institucionalmente algo en lo que llevábamos mucho tiempo y era ver que empezaba la institucionalización, gente en la que estaban los que con visión, valentía y eficiencia y competencia técnica empezaron a desarrollar este proyecto. El DIPC surgía con una semilla pequeña en que utilizaba el talento del entorno, pero verte acompañado por tanta gente que creía en el proyecto y que había apostado, insisto, con inteligencia, con realismo, para mí fue un momento mágico que todavía recuerdo. Y todavía allí, en ese discurso, recuerdo que expresé, lo volveré a decir una y mil veces, como la ciencia era internacional, pero los científicos son nacionales. Y una ciencia internacional tiene que ir acompañada de un anclaje geográfico de la excelencia, y ese anclaje geográfico de la excelencia se ha mantenido como sello de la política científica de nuestro gobierno, apoyado por las instituciones ejemplarmente aquí de Guipúzcoa. Recuerdo como un momento mágico esa inauguración. Señalar solamente, a modo de resumen, lo que he dicho al principio. Esto, en mi opinión, es un ejemplo importante de colaboración institucional con visión estratégica de futuro, de hacer las cosas conjuntamente, por encima de opiniones de unos y otros, trabajar conjuntamente en una misma dirección, haciendo país. Michelena-rekin hasi naizenez, bukatu ere berarekin buka dezagun. Terminemos con las palabras de Michelena. Yo estoy convencido que debajo de todo este follón todos sentimos algo que nos lleva a trabajar en común. Así creía Michelena, así lo creo yo. Este es un ejemplo, ojalá haya muchos como este en el futuro. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, Jaun-Andreok, arratsalde on, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, 25 años del Donostia International Physics Center, 25 años del DIPC, 25 años de una inauguración que fue en abril del año 2000, en la que empezó un centro singular, en la que empezó una maravillosa aventura intelectual y científica, diría yo, que como habrán visto en el vídeo, en aquel momento no todos consideramos que fuera realizable y pensábamos que de verdad era visionaria, y era visionaria por muchas razones, pero ha sido una aventura que ha sido posible gracias a la contribución de muchísimas personas, muchas entidades y muchas instituciones. La primera de estas, el primero de estos agradecimientos, la primera contribución importante es la de todas las entidades e instituciones que han formado parte del patronato del Donostia International Physics Center. En este momento, esta alianza público-privada, que es algo muy excepcional, diría yo, y si ya lo es ahora, imagínense lo que sería en el año 2000, en este momento, decía, este patronato lo forman el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y las entidades privadas como Kutxa Fundazioa, CAF, Fundación EDP, Telefónica, IBM y Kutxabank. El DIPC ha sido también posible gracias a la contribución de muchísimas personas, muchísimos investigadores e investigadoras que han pasado por nuestras instalaciones. Al final lo tienen ahí, son más de 4.800 investigadoras e investigadores que han pasado por el DIPC. Es un número muy alto, viendo 25 años para atrás, entre contratados, asociados, visitantes, de 74 nacionalidades distintas, lo cual muestra bien por qué tenemos o llevamos con orgullo también la palabra international en nuestra denominación. El DIPC debe también mucho a todo el personal de apoyo técnico, de servicios, de comunicación que tenemos y que siempre han mostrado una generosidad excepcional con su trabajo. El DIPC le debe mucho también a muchas entidades que están hoy aquí con nosotros, muchos agentes culturales con los que hemos contribuido y que irán saliendo a lo largo de la gala, además de muchos otros centros de investigación, locales e internacionales. Casi el 80% de la producción científica del DIPC se produce en colaboración con instituciones internacionales. Y el DIPC le debe mucho también a muchas otras personas que están hoy con nosotros y que nos acompañan y a los que les agradecemos mucho su presencia, que son ciudadanas y ciudadanos que han creído en nosotros y que han participado en muchas de las actividades que hemos
organizado, poco organizado, pensando en ellos. Para todos ellos, para todas ellas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al principio he dicho que el DIPC es un centro singular. Bueno, nos gusta creer que es un centro singular, y es singular o creemos que es singular por varias razones distintas. Voy a ir desgranando algunas de ellas. La primera es, primero, por el lugar en que se creó el DIPC. El DIPC surgió en Donostia, San Sebastián. Si recuerdan Donostia, San Sebastián, en el año 2000 había bastantes diferencias con la que vivimos hoy. Ya en el año 1998, Pedro Miguel Echenique, cuando recibió la medalla de oro de la Euskal Herriko Universitatea, Universidad del País Vasco, y después, 2 años después, al recibirla de la ciudad, ya expresaba su deseo de que Donostia, San Sebastián, que era una ciudad conocida por su cultura, por su atractivo, por su gastronomía, por su actividad cinematográfica también, quería, decía, que se convirtiera, que fuera conocida y reconocida como una ciudad de ciencia. En aquel momento esa idea parecía, si me dejan utilizar el término, un poco hasta peregrina. Sin embargo, hoy es algo habitual en nuestras conversaciones y lo vemos como algo natural, y eso es en lo que se ha convertido el DIPC. Queremos creer que hemos contribuido, por lo menos una pequeña parte, a ello. Por eso llevamos orgullosos el nombre de la ciudad en nuestro nombre, en nuestra denominación. Creemos, además, que Donostia nos da identidad y nos da arraigo, y queremos creer que también contribuimos desde ese arraigo a la identidad de la ciudad. El DIPC también es un centro singular porque en el momento en que surge, como aparecía también antes en el vídeo, es un centro distinto, con una arquitectura institucional público-privada, como he dicho antes, muy singular, y que además es el primer centro de investigación, que no es propiamente universitario, que surge en Euskadi, en nuestra comunidad, en el País Vasco. Es el primero de muchos y es la punta de lanza de muchos otros agentes que han surgido después y que al final contribuyen a fortalecer a las instituciones que ya existían antes y a enriquecer todo este ecosistema científico que tenemos ahora. El DIPC también es singular porque desde el principio tuvo una vocación de ambición científica y una vocación internacional. De ambición científica porque la idea, desde el principio, impulsada por Pedro Miguel Echenique, era el poder competir en el sentido científico en el que se compite, es decir, emular, intentar superar en resultados a los centros científicos de investigación de élite del mundo. Y ese era el ideal y el objetivo. Y una de las formas de hacerlo era convirtiéndonos también en un centro internacional. Un centro internacional, para lo cual uno de los primeros programas que existieron dentro del DIPC y que todavía sigue muy activo es el programa de visitantes del DIPC. Como ven ahí, más de 3.700 visitantes han pasado por el DIPC y, por tanto, por la ciudad de Donostia, procedentes de todos los continentes, de todos los países en los que hay, digamos, una ciencia relevante, si quieren decirlo así, en el mundo. Todo esto es una parte por la que creemos que hay una cierta singularidad en el DIPC, pero hay una parte que tiene que ver también con nuestro funcionamiento interno. Nosotros hacemos ciencia principalmente básica, pero no solamente ciencia básica. Intentamos transmitir esa ciencia a la sociedad, pero además, para poder hacer esa ciencia, tenemos varias ideas que guían nuestra actividad. La primera ya la enunciaba Pedro Miguel Echenique en su inauguración, en el discurso de inauguración, que decía que el DIPC tenía que ser una institución austera, sencilla y ágil, alejada de innecesarios procedimientos burocráticos, flexible en su funcionamiento, y ese es un espíritu que hemos intentado mantener hasta hoy. Y además es una institución, un centro de investigación que está centrado en las personas, es decir, intentamos ser muy selectivos a la hora de atraer científicas y científicos al DIPC, pero luego les proporcionamos total libertad y confianza a la hora de desarrollar su trabajo, porque creemos que ese es el mejor marco para que desarrollen su creatividad. Al final, un elemento esencial para poder hacer ciencia de calidad. Bueno, y con todo esto, ¿qué es lo que hemos podido conseguir en estos años? Bueno, yo creo que hay un elemento casi, diría, intangible, que es que este funcionamiento, estas ideas que guían el funcionamiento del DIPC han creado una cultura propia en el centro, una forma de hacer las cosas, una filosofía interna que además creemos que proporciona unos cimientos muy sólidos ya para proyectarnos hacia ese futuro del que hablaré luego
enseguida. Y es un rumbo que vino marcado desde el principio, desde ese año 2000, en que comenzó el Donostia International Physics Center. Y es un rumbo que vino marcado pues, por su presidente, Pedro Miguel Echenique, ayudado además por el equipo que empezó en aquel momento el DIPC, el primer director, Juan Colmenero, el secretario del DIPC, Alberto López Basaguren, y la primera gerente que tuvimos en el DIPC, Ana López de Goicoechea. Todos ellos les debemos mucho por haber marcado desde el principio cuáles eran las directrices que debían guiarnos. Y además de eso, pues como decía, hacemos ciencia. Yo no me voy a detener aquí en la parte más de contenido de qué tipo de ciencia, eso vendrá después, en otro pequeño bloque, pero sí quería simplemente, por darles un poco la dimensión de lo que es el centro, darles algunos números de lo que hemos conseguido en estos 25 años. Y ya ven ahí que son más de 7.000 publicaciones ya, pasamos ese umbral hace unas semanas tan solo, y quiero que lo piensen bien, porque cada una de estas publicaciones, al final, es un proyecto de investigación que ha llevado mucho tiempo desarrollar, en el que han participado muchas personas, en gran parte de los casos en colaboración con otras científicas o científicos internacionales. O sea que son 7.000 resultados como esto. Yo creo que es un esfuerzo digno de destacar. Además, todas estas publicaciones pues, han recibido casi ya 300.000 citas. Eso quiere decir que hay 300.000 trabajos del mundo entero que han considerado que eran suficientemente importantes, o alguno de esos trabajos del DIPC era suficientemente importante como para referenciarlo. Son 300.000 casi publicaciones internacionales que han referenciado, que han citado a una publicación que se ha desarrollado en Donostia, San Sebastián. Yo creo que es, de nuevo, publicaciones internacionales a Donostia, San Sebastián, Donostia International, nuestro nombre. Bueno, ¿y con todo esto qué? El Lehendakari nos ha dicho antes que somos poco amigos de caer en triunfalismos, y es verdad, es lo que iba a decir. Miramos con alegría y con satisfacción el pasado, pero intentamos, en la medida de lo posible, evitamos caer en la autocomplacencia. Y precisamente si nos proyectamos hacia el futuro, bueno, previamente a este déjenme decir otra cosa, porque tengo otros resultados aquí que no había mencionado y que se me habían pasado. Porque, claro, los científicos también nos juntamos en eventos científicos y simplemente quería mostrarles también la cantidad de eventos científicos que se han desarrollado y se han impulsado desde el DIPC. Al final son más de 1.700 con más de 40.000 científicos participantes en ellos, que es el lugar al final en que nos encontramos todos. Pero decía que evitando caer en la autocomplacencia, nosotros nos proyectamos ya hacia el futuro. Y claro, el futuro lo que queremos es seguir siendo ambiciosos, seguir desarrollando esa ciencia de excelencia que al final constituye el alma mater del DIPC. Y para ello pues, contamos con la confianza de todo nuestro patronato, y no solamente con la confianza del patronato, sino en particular, en este caso, con la confianza del Gobierno vasco y del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, que nos ha proporcionado una herramienta muy potente para poder ser ambiciosos para el futuro. Y esta herramienta es un nuevo edificio que estamos construyendo, del que seguramente habrán oído hablar ustedes, al menos por la prensa. Decía que estamos construyendo en nuestras propias instalaciones, que son una nueva infraestructura que nos va a permitir, creemos, un salto cualitativo en la investigación que nosotros realizamos y que, bueno, ha sido, decía, la financiación proviene del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, pero más que la financiación, a mí también me gustaría destacar la confianza que esto supone en la labor que nosotros estamos realizando. Y para que conozcan un poco más este edificio, les voy a mostrar un breve vídeo en el que aparece bueno, su proceso de construcción, así como la visita precisamente de los miembros del patronato que estuvieron visitando la obra hace apenas 2 o 3 semanas. O sea que lo que están viendo ahí es el estado casi de ayer de lo que es el edificio. Pensado fue hacer un edificio un poco más singular, un poco más homogéneo para la vanguardia científica. Goi mailako zientzia egin ahal izateko behar den guztia izango dugu eraikuntza honetan, eta gure zientzia herriari, gizarteari zabaltzeko aukera emango digu.
Guretzako eraikin hau jauzi kualitatibo eraldatzaile bat izatea espero dugu. Ikusten dituzun bezala, oso argitsua den eraikin bat da, espazio irekiekin eta energetikoki jasangarria eta modernoa noski. Ekipamendu hau sortu zen gehien bat laborategi esperimentalak behar genituelako. Bertan, teknologia kuantikoak, nanoneuro, neutrionika, bizitzaren jatorria aztertuko duen laborategia, eta barraude. Gainera, bulegoak egongo dira eta ikertzaileak beraien artean ere informala zientzia sortzeko aukera ere izango dute. Hoy nos han acompañado a la visita de la obra del edificio nuevo los miembros del patronato, que es el principal órgano de gobierno del DIPC. Está formado por instituciones públicas y entidades privadas que colaboran con el apoyo a la ciencia. El patronato es el pilar del centro. Al final, gracias a su implicación, hemos podido consolidar nuestra actividad, atraer talento y reforzar también nuestro papel como centro de excelencia internacional. Todos los pueblos desarrollados deben hacer ciencia y tecnología al máximo nivel. Los países pequeños como el nuestro deben ser muy selectivos, deben escoger. Y deben escoger precisamente en aquellas áreas en las que hay mayor nivel, mayor capacidad. Y el DIPC en Euskadi es uno de los centros con mayor capacidad científica y por lo tanto es importante apoyarlo para que mantenga el nivel de excelencia que ha alcanzado. Pedrok buruan zuen ideia zen hemen plataforma sortu behar zela, hemengo ikerlariak aukera izan zezaten lehen mailako ikerlariekin batera lan egiteko eta horrela nazioarteko munduan sartzeko. Eta ideia horrek bazuen helburu nagusi bat. Eta helburu nagusi hori zen kanpoko ikerlariak hona ekarri ahal izatea tarte laburretarako eta hemengo ikerlariekin batera lan egin zezaten denboraldi horretan. Al cabo de los años pues ha ido evolucionando poco a poco la visión de futuro, no solo por el edificio, sino lo que es el centro de investigaciones en sí, ¿no? Y ya pues, el edificio nuevo es la culminación digamos, de ese sueño futuro. Bueno, les decía que este edificio yo creo que va a suponer un salto cualitativo para nuestra actividad. Nos va a permitir reagrupar mucha actividad que ahora mismo teníamos dispersa por la ciudad. Nos va a permitir ser capaces de atraer nuevo talento también y recuperar talento que tenemos en el extranjero. Nos va a permitir también, y sobre todo, desarrollar más actividad experimental, algo para lo que necesitamos unas infraestructuras como esta y que recordemos también que muchas veces son actividades que suelen estar más cercanas también a la aplicación, que aunque no sea nuestro objetivo como DIPC, es también uno de los elementos que vemos que está creciendo en nuestro centro, como muestra, por ejemplo, que en nuestro entorno haya surgido una empresa como Multiverse, que al final, bueno, yo creo que se puede considerar la empresa de software cuántico más grande del mundo ahora mismo, me parece, y que además es integrante de BasQ, la estrategia en tecnologías cuánticas que lidera el Gobierno vasco y a la que contribuyen y apoyan las diputaciones forales. Pero bueno, esto ya tiene que ver con ciencia y la ciencia, el contenido de la ciencia, qué es lo que hacemos en proyectos científicos en el DIPC, vendrá más adelante en esta sesión. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Eskerrik asko.
zigan, hau txartatik uste gabean, noizbait gina den guernai, eta horrela ibiltzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, atsedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gudenon lana jakintza dugu, ezagutu saldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik irautea, bertatik irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardazka gaztea, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jeikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indartargiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak, gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gazteak, gu sortu ginen enborberetik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraunen duten, zuaitz ardazka gazteak. Nora, me ha parecido ver que se te ha metido algo en el ojo, ¿no? A ver. A mí también se me ha metido, ¿eh? Es que menuda canción y menudos intérpretes, ¿no? Por cierto, Eñao Telorrieta es físico de formación y me comentaste que coincidió contigo en la carrera, ¿no? Porque tú también eres física. Tira, aspaldi xamarri zontzen hori bai. No vamos a hablar de eso. Izarren hautsa, abestiaren letrari erreparatu baldin badiozue, konturatuko zineten, bat datorrela oso DIPZ-ren izaerarekin. Ezagutuz aldatzea esaten du. Baita lana eginez aurrera goaz. Sustraiak lurrari lotuz. Ba hori, oso ongi adierazten duela nolakoak garen eta zer egiten dugun. Eta horrexegatik aukeratu genuen, abesti hori ez da, eskerrik asko Eñao Telorrieta eta Iñar Sastre pianoan emozioz beteriko tarte hau eskaintzegatik, eta eskerrik asko Ricardo por recordarnos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.
Y ahora vamos a hablar de ciencia, que es lo que se hace en el DIPC, ¿no? Ciencia de altísimo nivel. Bai, jarraian, Aran García Lekue, Iker Bask irakasle ikertzailea eta DIPC-ko proiektu estrategikoen zuzendaria igoko da ona. Eta ella nos explicará en qué se trabaja en el DIPC y cómo se desarrolla esa labor investigadora. Alaxe da, hala ere Arani mikrofonoa eman aurretik ikus dezagun lehenik lan zientifiko horren testu ingurua eta DIPC-ren ikerketa hildo nagusiak ulertzen lagunduko digun bideo labur bat. Hace 25 años, el Donostia International Physics Center nació con la firme convicción de que una sociedad avanzada necesita investigación científica avanzada. Desde entonces, desarrollamos investigación de vanguardia en física y disciplinas afines. Nuestra misión también incluye la transmisión de la cultura científica a la sociedad. Nuestra actividad investigadora está en constante evolución, siempre en la búsqueda de nuevas fronteras del conocimiento. En el DIPC investigamos la realidad en toda su magnitud, en 4 grandes áreas de investigación que permean y se conectan unas con otras: Quantum, Nano, Life y Cosmos. Quantum, área que investiga las propiedades cuánticas de la materia, como la superconductividad, para el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías cuánticas. Nano se centra en el estudio de sistemas a escala nanométrica, con propiedades emergentes, incluyendo autoensamblados, materiales topológicos y de baja dimensionalidad. Life, área que impulsa investigación en biofísica y bioquímica, con un enorme potencial en la comprensión de los procesos que llevaron al origen de la vida y el estudio del cerebro, a través del proyecto NanoNeuro. Y Cosmos, área vinculada al origen, composición y evolución del universo, que estudia desde las partículas más elementales hasta la distribución de la energía y materia oscuras. Un neutrino se consideraba la basurita del universo, la partícula más tonta y despreciable del universo. Ahora creemos que el neutrino puede ser el agente que ha hecho el universo posible. Además, nuestro centro de supercomputación es una instalación científica de referencia en el País Vasco, que ofrece servicio a nuestra comunidad investigadora y todo el ecosistema de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. El programa de seminarios del DIPC incluye seminarios científicos, impartidos por expertos internacionales sobre diversos temas de investigación de interés para nuestra comunidad. Con un equipo investigador formado por más de 300 personas, el DIPC actúa como catalizador del conocimiento. También atraemos a científicos internacionales de primer nivel, consolidándonos como un centro de referencia en la investigación científica. Gracias a nuestro modelo de funcionamiento basado en la excelencia, la creatividad y la libertad. Arratsaldeon denoi. Fisika, gure izenaren 3. hitz hau, fisikos hitz grekotik dator. Hitz honek naturala, naturarena esan nahi du. Beraz, esan dezakegu fisika dela naturan daukagun guztia, inguratzen gaituen guztia deskribatzen duen zientzia. Unibertsoko izarrik urrunenetatik, atomo eta neutrinoak bezalako partikula txikienetaraino, beti dago beraien portaera deskriba dezakeen lege fisiko bat. Naiz eta lege horietako asko edo batzuk behintzat oraindik ez ditugun ezagutzen.
Fizika ikaragarri zaila izan daiteke, edo zoragarri erresa. Eta zientziaren beste arloekin, kimikarekin, matematikarekin, ingenierietzarekin, biologiarekin daukan harremana, hain da sakona, zein batzutan ez da posiblea bata besteengandik ezberdintzea. DIPC-an fizikarekin eta fizika inguratzen duen guztiarekin liluratuta gaude, eta hainbat arlotan lan egiten dugu. Materialen fizika, nanosientzia, fizika kimika, biofizika, kosmologia, fiziken partikulen fizika. Baina gure ikerketa gaiak beti aldatzen doaz, beti garatzen doaz, ezagutzaren mugak bultzatuz. Hala ere, gaur egun, DIPC-an egiten dugun ikerketa, 4 lan arlo nagusietan egitaratu dezakegu, ikusi duzuen bezala, quantum, nano, life eta cosmos. En el DIPC, la ciencia que hacíamos hace 25 años se centraba principalmente en la física, en la nanociencia, y en la física cuántica. No es casualidad que Henry Rorer, Premio Nobel de Física en 1986, participara en la inauguración del DIPC. Él fue uno de los desarrolladores del microscopio de efecto túnel, que permitió por primera vez ver y manipular los átomos uno a uno y que supuso un impulso muy fuerte para el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia ha estado siempre muy vinculada a la física cuántica. En realidad, la física cuántica es la que gobierna el comportamiento de la materia a esa escala. Hoy en día, los nanomateriales avanzados que estudiamos en el DIPC, como son los materiales topológicos, el grafeno, los materiales bidimensionales, se estudian desde el punto de vista o desde la perspectiva de la cuántica y presentan características que los hacen muy prometedores para diferentes aplicaciones, entre otras la tecnología cuántica. Por ejemplo, en el DIPC tenemos ahora un proyecto que se llama M4E, en el que o el objetivo de este proyecto, en el que precisamente se usa el microscopio de efecto túnel, es desvelar los mecanismos a nivel atómico que gobiernan una superconductividad muy especial que se ha observado en estos materiales basados en grafeno. Y desde lo más pequeño a lo más grande, si para ver los átomos usamos el microscopio atómico, ahora nos basamos en la luz que viaja por el universo para intentar entender los agujeros negros supermasivos o la evolución del universo a la gran escala. O miramos a los neutrinos, unas partículas elementales, para intentar comprender por qué hay en el universo más materia que antimateria. Esta pregunta fundamental nos ha llevado a desarrollar un experimento fascinante llamado NEXT, y un experimento que se desarrolla en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Otros dos grandes retos o fronteras del conocimiento hoy en día, me atrevería a decir que son el cerebro humano y el origen de la vida. Hoy en día, en todo el mundo, hay iniciativas que intentan desarrollar tecnologías para mapear el cerebro. En el DIPC, en la línea de investigación nanoneuro, lo que se intenta es, empleando o utilizando la interacción de la luz con nanopartículas, hacer que podamos comunicarnos en cierta forma con las neuronas. Otro problema muy complejo es explorar el origen de la vida. Esto es precisamente el objetivo de otro de los proyectos del DIPC, PROTOS, un proyecto multidisciplinar en el que se estudian procesos físicos y químicos
que puedan ayudarnos a entender cómo se generó la vida en la Tierra. Y ya este proyecto pues ya está dando sus primeros frutos en el laboratorio del DIPC. Lau ikerketa arlo hauek, Quantum, Nano, Life eta Cosmos, gaur egun DIPC-an egiten den ikerketaren ideia nagusi bat izateko balio digute. Baina ez dira arlo edo eremu aldaezinak edo iragatzgaitzak. Eta ez dute izen behar. DIPC-an konbentzituta gaude, multidisciplinaritatea eta sinergia funtsezkoa direla ezagutza garatzeko eta transferitzeko. Horregaitik, gure ikerlariek askatasun osoa daukate nahi dituzten proiektuak ideatu eta garatzeko. Eta nahi dituzten elkarkidetzak edo kolaborazioak sustatzeko edo garatzeko. Fizika, zientzia egiteko, zientzia ikusteko eta egiteko modu honek komunitate lokal oso dinamiko eta anitza sortu du. DIPC-an aktiboki sustatzen dugu aniztasuna. Lan egiten dugu gogorki ekitatearen alde eta edonolako arrakala desagertzearen alde. Esfortzu berezia egiten dugu, emakumeek zientzian duten presentzia bultzatzeko, batez ere karrera zientifikoaren etapa aurrerenatuetan. Eta diversity also includes a variety of international backgrounds and identities. At the IPC, we have scientists from all over the world. In 2024 alone, scientists from 55 countries spent some time at the IPC. Without a doubt, the internationalization of Ask Science has been one of the APC's major goals and achievements over the last 25 years. Aniztasunean, dinamismoan eta nazioartekotasunean oinarritutako ikerketa eremu honek testuinguru bikaina aurkezten du ikerlari gazteak prestatzeko. Eta horrek DIPC-aren beste misio nagusi batekin lerrokatuta dago. Hau da, goi mailako ikerlariak formakuntza, bultzatzea. Horretarako, aukera eta laguntza ezberdinak aurkezten ditugu, edo proposatzen ditugu, karrera zientifikoaren edozein etapetan. Unibertsitate praktikak, gradu amaierako eta master amaierako lanen supervizioa, tesi doktorelen garapena, eta baita doktorego osteko egonaldiak. DIPC-aren 25 urte hauetan, gure zentrutik 300 doktore baino gehiago atera dira, eta baita gure zentrutik pasatu dira doktorego ondoko beste hainbeste ikerlari. Beraz, esan dezakegu DIPC-an arrobi kantera zientifikoa egiten dugula, eta horrela etorkizuneko Donostia zientifikoaren oinarriak jartzen laguntzen dugula. Euskalduna, DIPC-ko ikerlaria. I'm from France. I'm from Germany. De aquí, de Donostia. Gasteizko naiz eta fisika experimentala naiz. Originally from Italy, from Bologna. Soy de León y soy estudiante de doctorado en DIPC. Yo trabajo en el Centro de Supercomputación. Researcher here in the IPC. Orain dela 12 urte iritsi nintzen Euskal Herrira. Donostia International Physics Centerren jatorri ezberdinetako ikerlari asko gaude. 300 ikerlari inguru bera. Ikerkuntza lerro ezberdinak aztertzen ditugu DIPC-en, baina lerro hauek ez dira guztiz estankoak. Lerro hauek batzutan
kolaborazioen bitartez eta horrela nahastu egiten dira. I'm originally from Ukraine. I'm in the IPC because this is absolutely unique research center with unique environment and it has all ingredients to make science. 12 urte pasa ostean atzerrian, uste nuen bazela garaia familiatik hurbil berriro goteko, eta orduan hemen dauden aukeren artean DIPC-a iruditu zitzaidan oso aukera ona. And after my first year working here, it was very clear for me that I wanted to stay forever. And it's a place that I find very dynamic, stimulating scientific environment, and also where I received actually a lot of support to develop myself as an independent researcher and with a lot of freedom. Yo de base soy química orgánica, especializada en síntesis organometálica. Lo que realmente me atraía era poder colaborar con disciplinas diferentes a la mía. DIPC-en gertatzen diren intersakzio eta kolaborazio anitzauen adibide bat jartzearren, nanozientzien eta neurozientzien arteko elkarrekintza ikertzen hasi ginen, nanoneuro izeneko proiektu baten inguruan. Right now we have a collaboration with Tobias Grass and Thomas Fredriksson who bring electronic structure background and quantum simulation background, and we are studying nanostructures for their possibility of simulating spin systems. Partikulen fisika ikertzen dut eta konkretuki neutrino izeneko partikula batzuk. Horretarako hainbat laborategi ditugu, laborategi bat DIPC-en dago, beste bat Pirineetan dago, Canfranken, mendi azpian, eta esperimentu hauek aurrera eramateko kolaborazio internazionalak behar ditugu, adibidez kimikariak, fizikariak, ingenieriak eta teknikoak daude lan egiten, bertan esperimentu hauek aurrera eramateko. En los orígenes dábamos servicio básicamente a unos 50 investigadores y ahora tenemos a más de 800 personas utilizando nuestras plataformas. Hemos ido adquiriendo experiencia a lo largo de los años que hemos sido capaces de montar íntegramente nuestro último superordenador, Hyperion, entre todos los miembros del Centro de Supercomputación. Nuestra tarea como técnicos es estar en estrecha relación con estos investigadores para saber qué necesidades tienen y así poder sacar el máximo rendimiento al superordenador. Bueno, en el día a día lo que más utilizo son los clústeres del Centro de Supercomputación de DIPC, aunque también utilizamos los ordenadores cuánticos de IBM puntualmente para hacer pruebas y simulaciones. Y bueno, ahora también pues utilizaremos el de Donosti. Lo que realmente me gustaría es ser testimonio de cómo estos avances son parte de la solución a los retos de nuestra sociedad, ya sea a nivel ambiental, tecnológico o social. Niri gustatuko litzaidake ingelesez eta gazteleraz egiten den zientzia guzti horri, guk Euskal Herritik gure ekarpena egingo da genio, kalitatezko ekoizpen zientifikoa euskaraz ere eginda. Another dream I have is to get science closer to society and for society as a whole to value science and the beauty of science. And here at the IPC, it's a great place to start initiative and have, push new activities with this goal in mind. Volviendo a la palabra física, natural, de la naturaleza, en el DIPC estamos fascinados por la física y cuando digo estamos me refiero a toda la comunidad científica del DIPC. Y esta fascinación surge de la curiosidad, de esa necesidad, de ese deseo de entender lo que nos rodea, de saber por qué las cosas funcionan como funcionan. Por eso en el DIPC desarrollamos ciencia básica, ciencia fundamental. Los científicos del DIPC llevamos a cabo experimentos o teoría para comprender mejor los fenómenos o hechos observables. El simple y a la vez tan complejo acto de entender es lo que nos motiva y nos cautiva. Baina, noski, baita, oinarrizko zientzia, funtsezkoa da etorkizuneko aplikazioak garatzeko. GPS-a esan garatuko, mekanika kuantikoaren oinarriak ulertu
izan ez balira. Edota terapia onkologiko gidatuak ez ziren existituko DNA-aren elizea bikoitzaren egitura aurkitu izan ez balitz. Adibide asko daude, argi jartzen dutenak, epe erdi edo luze batean, oinarrizko zientzia beharrezkoa dela berrikuntza bultzatzeko, gure bizitza hobetzeko eta gizartearen erronka berriei aurre egiteko. Adibidez, DIPC-an, orain bertan, etorkizuneko farmako berriak garatzeerako momentuan funtsezkoak izango diren oinarrizko prozesu biologikoak ikertzen dihardute gure ikerlari batzuek. Eta honek, zalantzarik gabe, balio handia izango du gizarte guztiarentzat, gu guztiontzat. Hain zuzen ere, gizarteak, herritarrok, zuek, oso leku berezia daukazue DIPC-an. Gure beste misiotariko bat da zientzia gizarteratzea, kultura zientifikoa gizarteratzea. Komunitateari zientziaren edertasuna eta erabilgarritasuna transmititzea. Eskerrik asko. Ánimo, Aran. Eskerrik asko, berriz ere, gracias por recordarnos una vez más la necesidad de hacer ciencia básica. Izen ere, nora oso tipikoa da, ez da jendeak galdera hau egitea. Zertarako da ikerketa hau? Oso tipikoa. Ohikoa izaten da bai, eta baina badakizu zer, jakin behar da ere esaten, ez dakigu zertarako balioko ote duen, Aranek berak ere orain adierazi digu. La historia de la ciencia y la investigación está llena de ejemplos en los que, bueno, ha habido aplicaciones de cosas no previstas, sino planificadas. La clave está siempre en avanzar en el conocimiento. Bonitas palabras con las que estoy totalmente de acuerdo. Aran ha mencionado la necesidad de transmitir esa cultura científica. Eta horri buruz hitz egiteko, nora oraintxe bertan eraldatu egingo da, ezta? Ekitaldiaren aurkezle izatetik izlari izatera pasatuko da. Jarraian DIPC-ek zientziaren komunikazioa nola eta norentzat egiten duen jakingo dugu noraren eskutik. Nora, zurea da hitza orain. Zorte on. Beno, niri tokatzen zitzaidan, DIPC-ek garatzen duen divulgazio programari buruz hitz egitea, kontatu nahi dizuet labur, zergaitik egiten dugun, norentzat egiten dugun, nola eta noiztik egiten dugun. Eta azken galdera horri erantzunez hasi nahi nuen, hasieratik. Orain 25 urte sortu bazen DIPC, orain 25 urte hasi zen zientziaren ezagutza gizarteratzen. 2000 urtea zen DIPC-ek bere lehen divulgazio jarduerak antolatu zituela, eta geroztik ez gara gelditu. Hasieratik DIPC-ek apostu irmo eta estrategikoa egin zuen zientziaren komunikazioaren eta kultura zientifikoaren transmisioaren alde. Digamos que es parte estructural de lo que somos. Y esta tarde ya se ha hablado de Donostia, de International y de Physics. Y me toca cerrar recordando el valor de la palabra center. Porque el DIPC nació para ser un centro, un lugar de encuentro entre quienes investigan y quienes desean acercarse a ese conocimiento. Un punto de conexión entre ciencia y sociedad. ¿Y por qué hacemos difusión social de la ciencia? Bueno, lo principal porque creemos en su importancia. Y para ello hay muchos motivos, pero yo hoy solo voy a mencionar 3 que me parecen que son esenciales. Algunos de ellos ya se han mencionado aquí. El primero es que la ciencia es cultura. Esto es algo que nuestro presidente Pedro Miguel Echenique siempre ha defendido. Y es que no hace falta ser o saber leer una partitura de música para disfrutar y emocionarse con una sinfonía, con el piano que hemos escuchado esta tarde. Lo mismo, no hace falta ser un experto o una experta para disfrutar del conocimiento científico. La ciencia es bella, la ciencia es fascinante y es cultura y como tal ya tiene un valor
en sí misma. Bigarren arrazoia praktikoagoa da. Historiak erakutsi digu, lehen ere ikusi dugu, aurrerapen zientifikoek gizartearen garapenean eta ongizatean laguntzen dutela. Ez dago gizarte aurreraturik, zientzia aurreraturik gabe, lehendakariak ere gogoratu digu hori. Horregatik da garrantzitsua, gizarteak, herritarrek, zientzia ezagutu, ulertu eta baloratzea. Haren egonkortasuna eta epeluzerako finantzaketa bermatzen duten politikak babes ditzaten. Eta noski, funts publiko horiek erabiltzen ditugun heinean, bada gure erantzukizuna ere, eta betebehar etiko bat, herritarrei azaltzea zertarako eta zertan erabiltzen ditugun edo inbertitzen dugun diru publiko hori. Y el tercer motivo es el fomento del pensamiento crítico. Hoy, en plena era de la desinformación, de los bulos, las pseudociencias que circulan sin control en Internet, es más importante que nunca que las instituciones, los centros de investigación, las universidades y agentes culturales contribuyamos a reforzar la cultura científica. Una sociedad científicamente informada es menos susceptible de ser manipulada y, por lo tanto, es más libre y está más capacitada para tomar decisiones responsables sobre cuestiones que determinarán su futuro. Eta nola egiten dugu DIPC-en helburu hauek betetzeko? Bueno, 25 urte hauetan zehar, zientzia hedatzeko programa zabala eta anitza eraiki dugu. Publiko mota guztiei zuzendutako jarduerekin. Publiko orokorretik hasita, gaur hemen areto hau betetzen duzuenok bezalakoa, hezkuntza sistematik pasatuz, ikaslei zuzendutakoak, eta etxeko txikienetaraino ere iritsiz. Programa hau poliki-poliki handituz eta sendotuz joan da urtekin. Eta gainera hemen azpimarratu nahiko nuke guzti hori ez dugula bakarrik egiten. La mayoría de nuestros proyectos los desarrollamos en colaboración con otros agentes culturales, centros de investigación y entidades dedicadas a la promoción del conocimiento y la cultura. Y es de verdad, y lo ha dicho nuestro director, una alegría ver hoy aquí que nos acompañan en esta cita tan especial a muchas de las personas que están detrás de estas instituciones. Creo de verdad, sinceramente, que esta es una de las grandes fortalezas que tiene el DIPC, que además nos permite explorar nuevos formatos, proponer nuevas iniciativas y sumarnos, por supuesto, a las propuestas de otros. Egia esan, mende laurden honek, askorako eman du. Eta gaur, nik ez zaituztet aspertu nahi zenbaki askorekin, baina utzi dazue 3 zifra esanguratsu bakarrik aipatzen. 1000 jarduera, divulgazio jarduera, baina gehiago antolatu ditugu urte hauetan. Eta bertan, 280.000 pertsona inguruk parte hartu duzue. Denera, hainbat disiplinetako 31 Nobel saridun ezberdin izan ditugu gurekin. Eta askok gainera errepikatu egin dute eta horretan lotura sendoak sortu dituzte DIPC-rekin. Proiektuak zerrendatzen hasi naiteke, baina ez nuke inoiz amaituko zerrenda benetan luzeegia baita. Halare, gaur nik gure programaren aniztasuna islatzen duten horietako batzuk behintzat bai nahiko nituzke aipatu. Para empezar, no puedo dejar de mencionar el que probablemente sea nuestro buque insignia, el Festival de Ciencia Passion for Knowledge, que aunque venía precedido por el Congreso Einstein Annus Mirabilis que se celebró en 2005, arrancó en realidad en 2010 con motivo del 10º aniversario del DIPC. Desde entonces, cada 3 años, lo celebramos en este mismo maravilloso teatro. En cada edición, este festival reúne a figuras de primer nivel internacional, entre las que destacan un buen número de premios Nobel que comparten su ciencia y su conocimiento con toda la ciudadanía. Durante una semana, miles de personas disfrutan de charlas de divulgación y de otras muchas actividades, desde espectáculos, exposiciones, talleres infantiles, sesiones con streamers.
Jaialdi hau bezain zaharrak diren beste proiektu batzuk ere badauzkagu, adibidez, 2009 azkeroztik urtero antolatzen ditugun bigarren hezkuntzako ikasle eta puntako zientzialari zein Nobel saridunen arteko topaketak. Edo duela 15 urte, Elujarrekin batera antolatzen dugun on zientzia divulgazio bideo laburren lehiaketa. Aipatu nahiko nuke ere ikastetxeei zuzendutako daukagun bisita programa. 2014 geroztik materialen fisika zentroarekin elkarlanean antolatzen duguna gure laborategietako ateak irekiz ikasleek ezagutu dezaten zertan egiten dugu lana. Podría citar también otros muchos proyectos innovadores que fusionan ciencia con otras disciplinas y que buscan de esa manera atraer a públicos distintos y explorar nuevos lenguajes para la divulgación, como por ejemplo el ciclo de cine y ciencia que organizamos junto a la Filmoteca Vasca y en el Festival de Cine de San Sebastián, y que el año que viene celebrará su 9ª edición. O la colaboración de arte y ciencia junto a Tabacalera. También incluiría aquí algunos de los proyectos que hemos puesto en marcha, por ejemplo, con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, de EHU, con quien llevamos muchos años colaborando. Hori guztia eta askoz gehiago da gure divulgazio programa, baina nik kontatu beharrean edo jarraitu beharrean zerrendarekin nik uste hobedala zeuek ikustea. Eta horretarako lan kolektibo horren aniztasuna eta energia erakusteko ondoko bideoa prestatu dugu. En definitiva, hay que trasladar a la sociedad la importancia de la ciencia y la tecnología, la importancia de lo que hacemos, explicar por qué es importante lo que hacemos, para qué sirve lo que hacemos y por qué tenemos que seguir haciendo lo que hacemos para poder seguir adaptándonos a los cambios futuros. En definitiva, necesitamos una sociedad científicamente informada. Enjoying nanoscience, atom by atom, atomos atomo, ongi pasa zientziarekin. Ez da erresa 25 urte film labur batean sartzea. Baina seguru gaude, zientziare kultura dela aldarrikatzeko gidoi eder honen pasarterik onenak oraindik idazteko dituzuela. Zorionak eta urte askoan DIPC. Elkarlanean sortzen dira gauzarik ederrenak, zinema eta zientzia adibidez. Erakutsi dugu ikasiz gozatu eta gozatuz ikasi daitekela. Deituko aldiogu denok batera. Bat, bi, eta hiru, piper! Zorionak DIPC, irrikaz dago Bermilo ere velodroa gaztetxoz bete eta ikusteko.
Creo que esta es una de las cosas más bonitas que hace el Festival de Cine San Sebastián y creo que gracias a esta colaboración varias generaciones de donostiarras van a salir marcados con un amor por el cine y la ciencia. Los proyectos cruce entre arte y ciencia que impulsamos desde Tabacalera y el DIPC en colaboración tienen en común la búsqueda de nuevo conocimiento y entender mejor el mundo que nos rodea. Viene a ser una película, pero que niega su visión al espectador, ¿no? O sea, que de alguna manera es la no película. Emakumeak zientzian 10. urte horrena betetzera doan honetan, plazera da DIPC gurekin batera lanean aritzea berdintasunerako bidean. Ospa dezagun elkarrekin. DIPC eta Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak urte guzti hauetan proiektu asko egin ditugu elkarlanean ezagutza zientifikoa gizartera hurbiltzeko. Jarrai dezagun kultura zientifikoa herritarren zerbitzura jartzen. La ciencia tiene un gran desafío, enraizarse en la sociedad. Gracias al DIP, Donostia es ciudad de ciencia y San Telmo colabora en su difusión en nuestra sociedad. A poco que escudriñas encuentras que todo está lleno de ciencia y que todo tiene una explicación. Zorionak DIPC-ko lankide maitagarri horiek eta urte askotarako. Zorionak eta urte askoan. Zorionak por vuestro aniversario. Zorionak DIPC eta urte askotarako. Lo visto no es más que una pequeñísima muestra de todo lo que hemos hecho. La verdad que era muy difícil reflejar en un vídeo el trabajo de tantos años y la implicación de tantas personas y tantas entidades colaboradoras. Como ya he dicho, esa red es parte de la clave del éxito de nuestro programa de divulgación. Y es que, bueno, no se habrán dado cuenta, pero la imagen de fondo que hemos escogido para celebrar nuestro 25 aniversario es precisamente una red de pesca. Es muy aquí. Eta hau ez dugu nola nahi aukeratu. Lankidetza eta helburu bera partekatzen dugunon sare hori balioan jartzeko propio aukeratu dugu. Eta horregatik komunitate handi hau osatzen duten pertsona eta erakunde horiei guztiei eskerrak emanez amaitu nahiko nuke. Baita publikoari ere, gure ekitaldietara gogotsu
batzuk gutxienez, etortzen zareten herritarrei lanean jarraitzera bultzatzen gaituzuelako. Txalo bero bat eskatu nahi nizueke denentzat. Eskerrik asko bihotzez bidelagun izateatik. Oso ondo Nora, erabat ados esan duzunarekin. Zientzia egiteko beharrezkoak dira, bai komunikazioa eta baita elkarlana ere, ez da? Baina ez dugu oraindik amaitu. Onena, falta da oraindik. Ahora sí que se nos van a meter cosas en los ojos. Es posible, porque creo que nos hemos dejado lo mejor para el final, y es que no podía ser de otra manera. Cerramos esta gala aniversario con las palabras de Pedro Miguel Echenique, ideólogo, fundador y presidente del Donostia International Physics Center. Zatoz, Pedro Mesedez. Pedro, barkatu. Ya sé que no te gustan las sorpresas y que nos dijiste que no hiciéramos nada especial, pero es que no siempre se cumplen 25 años. Y todo hace tiempo que he abandonado la idea de que me obedezcan. Bueno, gero bronka botako digu, baina berdin dio. Pedro bertsozalea da oso, eta orain Maialen, hemenik ezerretu izatu zaigun. Maialen Lujanbioren fana, bereziki. Zu gainera Maialen iaia etxekoa zara, ez da? DIPC antolatzen duen pasionen parte hartu duzu 2016-tik urtero, ez da? Utxik egin gabe, eta, hor Pedro begira daukazu, zerbaiten zain. Bai, 25 urte hauek posible egin dituzulako, bertso hauek zuretzat dira Pedro, eta baita DIPC-rentzat. Zuekin, Maialen eta Pedro. Ametsak egi bihurtu, ta egia dira antza. Egiak badu egitik, egiak badu zalantza. Zalantzak dakar jakin min nanopartikulen dantza. Jakin minak ikerketa eta ikasteko xantza. Ikerketak aurkikuntzak esperantza, ta esperantzak galdera gehiagoren laborantza, eta beti landu nahian bi aldetako balantza, bizitzaren jatorria, ta bizidunon norantza. Bi balantza ta bi pisu, DIPC-ren kordetan, nola euskaldun ere izan munduko txoko gordetan, nola natura ere zaindu garapenaren obretan, nola gazteak sustatu bizi garai gogorretan. Abangoardian bai baina, herriarekin zorretan, kuantikan dena aukeran,
karrikan dena zornetan, da zientzia eta artea, bakoitza bere formetan. Zalantzak argitu nahian, iluntasun latzorretan. Zientziari ezin baizaio poesiarik ezaba, Pedro hitzak kendu dizut eta erreza ez daba. Zorionak emateko da merezi duzun erara. Zu berso zalea bezin gu zientzi zale ezkara. Sormena txertatu duzu, ikertzaileen kezkara, bersoa ekarri duzu, fisikarien festara. Zer daukagu eskertzeko, eman izana ezpada, zientzia Euskal Herriari, ta zientziari euskara. Gabon eta eskerrik asko hurbildu zareten guztioi. Benetan unkigarria izan da, nentzat nik banenkien ia dagoeneko agintzen ez nuela, baina sorpresa horrek erakusten du arrazoia nuela. Eskerrik asko guztioi eta eskerrak bereziki lehendakariari. Euskaldun batentzat edo guztienez ni bezalako euskaldun batentzat lehendakaria da gobernuaren burua baino askoz gehiago. Ez dut esango zertan datza gehiago hori, bestela mitin politikoa hasiko naiz, baino eta bakarrik eskerrik asko bihotzez, lehendakari jauna, eta eskerrik asko guztioi. Egia esan ez nuen nik asko usteko orain dela 45 urte Eusko Jaurlaritzara etorri nintzenean, horrelako ekitaldean aritu beharko nuen. Egia etortzen dut hemen hitz egitea lan pixka bada, baina lan ez hori ere handia da. Lo que iba a decir prácticamente se ha dicho todo. Y empiezo estas palabras emocionado, pues, agradeciendo el brillante y profundo discurso del Lehendakari, pero sí quiero decir, incluso aunque me repita algunas cosas que me ha motivado pues, el acto de hoy y algún evento curioso que ha ocurrido. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a quienes impulsaron la creación del DEIPEC. A Ignacio Oliveri, consejero en el gobierno del Lehendakari Ibarretxe, cuya contribución a la ciencia ha sido brillantemente alabada por el Lehendakari Pradales, quien Oliveri asumió que el Departamento de Educación del Gobierno vasco fuese el soporte principal del DEIPEC. Hoy el Departamento de Ciencia sigue siendo el soporte principal. A Roman Sodupe, entonces diputado general de Guipúzcoa, a Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, a Josu Jon Imaz, entonces consejero de Industria, a Pello Salaburu, entonces rector de la Universidad del País. El DIPC es un centro singular, periuniversitario, surgido de una estrategia de colaboración público-privada impulsada por las instituciones públicas vascas, acompañado de un apoyo privado sin condicionantes. Los patronos privados del DIPC han mostrado una visión de largo alcance,
que trasciende su interés inmediato, de negocio. Por ello, no solo merecen nuestro reconocimiento, sino el de toda la sociedad. Debemos estar agradecidos a Iberdrola, con su vicepresidente José Antonio Garrido al frente, que fue decisiva en la creación, a la Fundación Kutxa, a CAF, a MAFRE, a EDP, a Telefónica y a los nuevos patronos IBM y Kutxabank, por su implicación, que para nosotros tiene un valor cualitativo que va más allá de su contribución económica. Se ha dicho ya todo que celebramos un largo recorrido y esta celebración, lejos de la autocomplacencia, nos presenta un nuevo desafío. Dentro de 25 años, el presidente del DIPC, quizás yo, con la ayuda de Osakidetza, esté aquí y lo que celebraremos, yo estoy seguro, este nuevo desafío y recordaremos a los dos últimos departamentos de educación por el ordenador cuántico y, ahora se llama ciencia, tal vez ya me entiende, por el ordenador cuántico y por el nuevo edificio del DIPC. Recordaremos a Bildarratz, Joaquín Bildarratz y a Juan Ignacio Pérez y al viceconsejero Moraes, que ha sido el artífice de este proyecto por su tenaz e inteligente nexo de unión en estas dos legislaturas. Pronto la computación cuántica, el centro de computación cuántica, unido o hibridado con el superordenador del DIPC, nos permitirán afrontar nuevos desafíos. Permítanme que ante una audiencia tan distinguida, iba a decir, al ver una audiencia tan distinguida, pero no veo nada, pero que al intuir una audiencia tan distinguida, resuma el DIPC. El DIPC se basa en la confianza. Desea que la ambición científica y el ansia de emulación de sus investigadores vaya acompañado de la colaboración y la ayuda mutua. Busca personas curiosas y apasionadas, con apetito para el riesgo y habilidad para ser innovadoras y a la vez humildes frente a los hechos. Es una institución austera, sencilla y ágil. Ofrece oportunidades para arriesgar, infraestructuras punteras, acompañados de una visión interdisciplinar de la ciencia. Y su principal fundamento es la libertad. Libertad para crear, libertad para equivocarse y libertad para comunicar. La ciencia es una obra colectiva. Somos parte de una comunidad que trasciende nacionalidad, credos, riqueza, edad y origen social. Una cultura cuyos criterios compartidos de rigor, integridad y belleza nos ayudan a seguir el buen camino. Lejos de ser neutral con respecto a los valores humanos, la ciencia como el arte requiere libertad, honradez y tolerancia para fomentar la originalidad, la creatividad y el bien común. La ciencia es internacional, pero los centros de investigación están enraizadas geográficamente. No pueden ser exportadas y deslocalizarse como las plantas de producción. La Universidad de Cambridge no se exporta. El DIPC no se exporta. Está localizado geográficamente. La excelencia en investigación básica y el fomento de la relación personal locales favorece no solo un incremento de la creatividad para avanzar la ciencia básica y, por lo tanto, la innovación tecnológica, sino que favorece asimismo la transferencia de conocimiento al sistema productivo. El anclaje geográfico de la excelencia es un sello de una buena política científica. Y hoy me dirijo a los investigadores internacionales que están aquí. Hay 200 investigadores del DIPC en la sala que reivindiquen el orgullo de ser científicos. Entendemos el mundo, intentamos entender el mundo que nos rodea. Entendemos la belleza del mundo que nos rodea. Scientists always move in the fringe of knowledge between doubt and certainty, between incredulity and security. One of the main difficulties of scientific research, I am talking to the researchers, is that progress can only come from real and deep understanding. But the understanding itself
only can come from the progress. Each piece of research finished is a victory over this contradiction. Y quiero también señalar, aunque se ha dicho, pero quiero insistir en la importancia de la investigación básica. Un pueblo como el nuestro, que se preocupa por la investigación básica, por entender, crea al hacerlo un clima de calidad, de excelencia en el tratamiento de los demás problemas a los que se enfrenta. Y nuestra sociedad debe entender que el problema de avanzar solo en lo aplicado es que podemos hacerlo brillantemente en los problemas ya conocidos e incluso solucionarlos, pero seremos sorprendidos cuando vengan los nuevos. Necesitamos avanzar en lo desconocido en todos los frentes, porque no sabemos lo que va a venir y tenemos que disponer de un arsenal de posibilidades para poder adaptarnos flexiblemente a los imprevisibles cambios futuros. El día pasado, aquello que he citado Osakidetza, estaba yo con unas pruebas y mi compañero de habitación me preguntó, oye, esto de la cuántica, vaya follón, qué cosas, que somos los mejores del mundo. Hombre, los mejores no, pero en algunos temas. Pero ¿eso para qué sirve? Y cuando iba a empezar mi speech tutorial, porque yo suelo tener mis improvisaciones muy bien preparadas, pues se me ocurrió, pero ¿a ti qué te van a hacer ahora? Resonancia magnética. Resonancia magnética es un triunfo de la física cuántica y un triunfo de una investigación sin dirigirse a objetivos. Nunca hubiese sido encontrado con una investigación billonaria destinada a mejorar métodos de diagnóstico. Y a los investigadores les digo, lo mismo que he reivindicado el orgullo, que tengan lealtad institucional, que estén agradecidos a las instituciones que les hemos acogido. Yo soy ciudadano de la Universidad del País Vasco y de Euskal Herriko Unibertsitatea, también soy ciudadano de Cambridge y debo lealtad y agradecimiento a estas instituciones. Y os pido que estéis orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de vosotros. La excelencia en investigación, sin embargo, no es suficiente. Los científicos tenemos la obligación de ser ciudadanos responsables, de explicar a la sociedad lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué sirve lo que hacemos. Lo han dicho magistralmente los que me han precedido, empezando por el Lehendakari Pradales. Debemos explicar los muchos aspectos buenos de la ciencia, sin ocultar los problemas y los malos usos. Y, sobre todo, debemos levantar la voz allá donde la intolerancia y la irracionalidad sean defendidos. Se los debemos a nuestra profesión. Debemos ser leales a nuestra profesión de físicos y de investigadores, pues como nos recuerda el gran historiador de la ciencia, Gerald Holton, que sigue activo a los 103 años, de ahí mi esperanza para él. La ciencia no solo se apoya en los hombros de los gigantes anteriores, sino también en las tumbas de muchos que han luchado y sufrido por defender la realidad y el pensamiento crítico. Una buena política científica, empezada, agradezco al Lehendakari que haya citado al gobierno de Garaikoetxea, porque obviamente yo fui miembro de aquel gobierno a los 29 años y estoy muy orgulloso de haber servido con el Lehendakari Garaikoetxea. Una buena política requiere largo plazo, continuidad en las políticas. Se ha tenido aquí. Cada gobierno ha superado el anterior y hoy tenemos un gobierno con un Ministerio de Ciencia que está superando a los anteriores. Y también requiere una relación amable con la Administración para evitar rigideces burocráticas. El DIPC ha sido fruto de esta política. El DIPC es fruto del autogobierno vasco, fruto del Estatuto de Gernika. Ha sido una tarea impulsada y sostenida por todos los gobiernos. Su apoyo continuado de los gobiernos y de las instituciones guipuzcoanas y de los privados, pero su apoyo continuado del gobierno, bien directamente o bien a través de Ikerbas, que ha sido una bendición para el DIPC, ha sido decisivo
para convertir al DIPC en un centro unánimemente reconocido de prestigio mundial. Los investigadores han expresado sus deseos. Me han impresionado todos, pero dadas las circunstancias, permítame seleccionar a Martinek. Berak, egin dio euskarari bere ametsa. Beste zarautar batek egin zuen bezala, Lizardik egin zion bezala euskarari ametsa, baina nik hizkuntza larrekoa nahi haunat noranikoa. Jakite igoak igoa, soña zaharra zalarista muin betirakoa. Quiero el euskera para todo. Y Martín, podrás desarrollar toda tu labor en euskera, euskera arbelen aurrean, eta ingelesez emaitza zure eztabaidaren emaitzak Physical Review argitaratzeko. El euskera ayer, esto sí que está improvisado. Ayer el Lehendakari llamaba a una relación amable con los que no saben euskera. Por supuesto, tenemos que hacer el euskera atractivo, desde la libertad. Pero este sueño de Lizardi para el euskera lo queremos para todo. Lo expresó también Garaikoetxea en Guernica, en su investidura, cuando dijo que Mozart es parte de la cultura vasca porque es parte de la cultura universal. Y Arriaga es parte de la cultura universal al ser de la cultura vasca. El euskera es un idioma que debemos cuidar y proteger porque es una joya cultural ecológica y porque es lo nuestro. No lo defenderemos con leyes, también son imprescindibles. Lo dije al recibir la medalla de oro de Navarra, cuando expresé que euskarak ez du aurrera egingo, legeek hau edo hori esaten dutelako bakarrik. Horiek ezinbestekoak zaizkigu, baino ez dira nahikoak. Behar duguna zera da, euskaldun izaten jarraitzeko gogoa, Euskal Herria izaten jarraitzeko gogoa. Txikiaren arratasunez ez haundiekeria. A ver si va a ser que Goliat, tenemos que pedir permiso a Goliat cuando nos explique lo que es internacional. Ayer, precisamente, era el día de San Francisco Javier, un navarro, el Día Internacional del Euskera. Así pues, cuidemos al euskera, trabajémoslo, usémoslo, y al hacerlo, digamos que no vamos contra nadie, que vamos sencilla y libremente a favor de la cultura y de la libertad. He explicado mi visión del DIPC. Hay muchas visiones. Un ejemplo de la desobediencia es que he pedido repetidas veces tener el libro que acaba de salir hoy aquí. Bien, Nora. ¿Cómo no voy a estar contento con el DIPC? Este es un libro hecho por la periodista Elizabeth Garmendia, precioso, sobre las diversas visiones que hay en el DIPC. Han participado muchísima gente. Está la mía, pero hay muchas más. Unas son en una línea, otras son en otras. Les aconsejo y les animo a que lo lean. Y termino ya expresando mi confianza en el futuro. Confianza basada fundamentalmente en nuestra gente, en nuestros investigadores, en la calidad personal e intelectual de nuestros investigadores, en los medios que las instituciones han puesto a nuestra disposición, el ordenador cuántico, el edificio, en el apoyo de los patronos privados, constante y generoso, ¿no? El apoyo de ustedes, que cada acto que organizamos a mí me emociona. Vengo aquí, me decía el premio Nobel Glashow,
Yo voy a Harvard, doy una charla y tengo 20, y como aquí tengo 800. Pues por ustedes, que siempre nos han apoyado. Y por apoyo también, mi confianza en el futuro se basa en la excelente preparación, competencia técnica de nuestros equipos directivos, dirigidos por una persona excepcional como es Ricardo Díez Muiño, que aparte de todo su talento de organización, de evitar follones, etc., encima es un gran comunicador. Y también quiero terminar agradeciendo, como he dicho antes, para un vasco como yo, el Lehendakari es mucho más que el jefe del gobierno, agradecerle al Lehendakari su presencia aquí, a las instituciones, a la Diputada General de Guipúzcoa y también al Ayuntamiento, pero agradecerle al Lehendakari su presencia aquí y el apoyo que yo le he entendido nos ofrece como garantía del futuro. Mila esker, mila esker. Agurtu egingo dugu. Hau izan da gaurkoz guztia, eta hauek izan dira DIPC-ren lehenengo 25 urteak. Zera esango dugu bukateko, el viaje no ha terminado. Bidaia ez da bukatu. Eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Gracias por estar con nosotros.